Bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a compartir la pantalla y por favor me comunican si lo están viendo, ¿ya? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días. Gracias por contestar el saludo. Contesten también por chat, es importante contestar los saludos, chicos. Es algo así que cuando ustedes entran a un salón, a una reunión y saludan y nadie les contesta, entonces, ¿cómo se sienten? A ver, ¿cómo se sienten? No creo que se sientan bien, ¿no? Entonces, es una observación para todos, contestar el saludo de sus profesores, ¿ya? Bien, buenos días. Gracias por contestar, Daniela. Oder. Buenos días con todos. Espero que nos vaya muy bien el día de hoy. Estamos preparados entonces para iniciar la sesión. Bien, voy a compartir la pantalla y me comunican, por favor, si es que ustedes pueden ver en este momento la pantalla. Por favor, si alguien activa su micro, si estará el tutor, para comentarme si puede ver la diapositiva. Yo no puedo ver la diapositiva, Miss, aún. Y otros estudiantes, ¿todos no pueden ver la diapositiva? Yo tampoco lo veo. Todavía, profesora. Debe ser el problema del internet, ¿no? Estaba comentando. Otras voy a intentar. Ahora ya pueden ver la pantalla, chicos. Ahora sí, profesora. Ah, ya, gracias. Ahora sí, profesora. Muchas gracias. Miren, aquí ya tenemos el libro de la pre. Estamos en la semana 7. Creo que esta semana es el examen, ¿no? Espero que estén bien preparados. El tema de hoy se titula Reacciones químicas y reacciones nucleares y cambios nucleares. Vamos a ver aquí, revisar las diapositivas primero para decir que es una reacción química, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, voy a escribir, si yo tengo, por ejemplo, 2 moles de hidrógeno, el hidrógeno es un gas, ¿ya? Que se combina con una mol de oxígeno. El oxígeno y el hidrógeno son moléculas, ¿no? Porque son no metales que se unen por enlace covalente. Entonces, ¿qué nos da? Nos da, en este caso, pues, el agua, ¿no? Y puedo decir cuánto de agua. Bueno, nos podría formar 2 moles de agua. Eso de 2 moles lo vamos a aclarar la semana 8, pero aquí solamente quiero leer 2 moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno me da 2 moléculas de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces aquí tienen 2 moléculas de hidrógeno que están viendo, se rompen los enlaces, tanto de las moléculas del hidrógeno como del oxígeno, y se forman nuevos enlaces para dar un nuevo producto, que viene a ser el agua, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que entonces está ocurriendo una reacción química. Una reacción química es un proceso, es un hecho. Lo que yo escribí en la parte superior, lo que escribí aquí con el plumón negro es una ecuación, no es una reacción química. Esto que escribo aquí, 2 moléculas de agua, dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, me genera 2 moléculas de agua, ¿no? Entonces, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para producir agua. Una reacción es un cambio, es un proceso donde las sustancias que cambian se llaman reactantes y las nuevas sustancias se llaman productos. Entonces, aquí tenemos que esa es una reacción química, es un cambio, es una transformación donde una más sustancia llamada reactantes se convierten en otras nuevas porque tienen propiedades diferentes. Estas nuevas se llaman productos, ¿no? Entonces, ven claramente que toda reacción química se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces.
porque lo que se forma son nuevas sustancias. ¿Cuáles son las evidencias de una reacción química? Aquí tienen, por ejemplo, vamos a ver, cuando se agrega un reactante en otro, se libera un gas, por ejemplo, de color blanco, ¿no? O cuando se combustiona un metal como el magnesio, desprende una llama de color blanco, energía. Cuando hay una reacción de descomposición, se forma un óxido de nitrógeno de color pardo. Cuando tenemos dos soluciones, cloruro de sodio y nitrato de plata, y agregamos uno de ellos en otro, entonces se forma un precipitado blanco, ¿no? Entonces, esas son reacciones, evidencias de las reacciones químicas. Entonces, pero una ecuación, por ejemplo, yo tengo aquí en el laboratorio una cápsula de porcelana con agua y le agrego una pequeña cantidad de sodio, ¿no? Lo dejo caer y me forma una reacción química. ¿Cómo lo sé? Porque ya no veo el metal, es una reacción muy vigorosa, ¿no? Entonces, yo voy a escribir la ecuación, porque la reacción es el hecho, la ecuación es la que se escribe. Entonces, pongo aquí el metal sodio, se combina con el agua, me da hidróxido de sodio más hidrógeno, ¿no? ¿Qué me está significando aquí? Que el sodio y el hidrógeno son los reactantes. Muy bien. Y el hidróxido de sodio y el hidrógeno son los productos, ¿no? Los reactantes son las sustancias que dejan de ser tal y se convierten en otras sustancias que son nueva materia, son los productos. Vamos a ver esta ecuación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El coeficiente 2, 2, 2, 1 son los coeficientes estequiométricos, o sea que está balanceada la reacción química. Los subíndices SLG indican los estados de físicos. Sodio está sólido, como lo vemos aquí en la reacción, ¿no? Sólido. El metal es sólido, ¿sí? Okay. El agua está líquida. Después de formar, se genera la solución acuosa de hidróxido de calcio, de sodio, perdón, y se desprende gases, como ven aquí, que es el hidrógeno. Y la flecha me dice quiénes son los reactantes y quiénes son los productos, hacia dónde va la reacción. Muy bien, espero que esté claro. Vamos a clasificar las reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos. ¿Cómo se comportan los reactivos? Vamos a tener la reacción de adición, también se llama síntesis o combinación. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos el reactante A y B y vamos a tener un solo producto. O sea, se genera como una sumatoria, un producto, ¿no? Ejemplo, tenemos aquí que el nitrógeno con el hidrógeno se suman y nos dan el amonio, ¿no? Entonces aquí también magnesio más oxígeno nos da un óxido de magnesio. ¿Ok? Entonces tenemos aquí reacciones de adición. Vamos a ver reacciones de descomposición. Un solo reactante se convierte en varios productos. Ejemplo, tenemos aquí el clorato de potasio. Cuando se calienta me genera el oxígeno más el cloruro de potasio. Entonces aquí, cuando tengo otra reacción, el pergamanato de potasio, que es una sal negra, lo calentamos y nos va a formar oxígeno, nos va a formar un manganato de potasio y un dióxido de manganeso, ¿no? Entonces, las reacciones de composición tienes un reactante y varios productos. Muy bien. Vamos a ver cuando un elemento desplaza al otro. Yo tengo aquí A más B que te da C, entonces aquí voy a identificar que A desplaza a B porque se queda con C. Entonces lo deja libre a B. Se llama desplazamiento simple, sustitución simple. Entonces, un ejemplo, tengo aquí el zinc, es un metal, le vamos a llenar al ácido clorhídrico. Producto de esta reacción se va a formar burbujas de hidrógeno. Cuando lo ponemos en la ecuación, tienes el metal sólido con el ácido clorhídrico, te va a dar el cloruro de zinc y el hidrógeno. ¿Quién desplazó a quién?
pues el zinc desplazó al hidrógeno, ¿no? Aquí ves, lo libera al hidrógeno. El zinc desplaza al hidrógeno. Otra reacción, por ejemplo, aquí tengo el sodio con cloruro férrico, que forma cloruro de sodio más hierro. ¿Quién desplazó aquí? El sodio desplazó al hierro, ¿ok? Entonces, el sodio desplaza al hierro. Vamos a ver las reacciones de desplazamiento doble o metátesis. Aquí, si yo tengo A, B y C, D, lo que ocurre es que tengo dos productos, ¿no? Donde A se combina con D y C se combina con B. Los ejemplos podrían ser reacciones de precipitación. A ver, yo tengo yoduro de potasio, entonces que me va a reaccionar con el nitrato de plomo y me va a dar el yoduro de plomo. A ver, ¿cómo lo sé? El yoduro de potasio se combina con una solución incolora de nitrato de plomo acuoso y me va a dar este precipitado amarillo. El yoduro de potasio y nitrato de sodio. O sea, ¿qué pasó aquí? El plomo se fue con el yoduro y el potasio se fue con el nitrato, ¿no? Otra reacción también es la reacción de neutralización. ¿Se acuerdan la semana pasada? Entre un ácido tienen el ácido sulfúrico con el hidróxido de aluminio, te genera el sulfato de aluminio más agua, te da una sal oxisal, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que el hidrógeno se fue con el OH y te da el agua, y el aluminio se fue con el sulfato y te generó el sulfato de aluminio. Toda reacción de neutralización es una metátesis. Entonces, para recordar, ¿cuántas reacciones tenemos por el comportamiento de los reactantes? Dos. ¿Cuáles son? Adición. Estás escribiendo en tu cuaderno. Adición, combinación o síntesis, va 1. ¿Qué más? Descomposición, va 2. Desplazamiento simple, va 3. Y doble desplazamiento, va 4. Ahora, otro tipo de reacción por la energía involucrada. Son exotérmicas cuando las reacciones liberan energía. Entonces, por ejemplo, las reacciones de combustión, el metano con el oxígeno me da CO2 y agua más energía, ¿no? Más calor. Pero también se puede escribir con la verdadera cantidad de energía a la derecha y también se puede colocar así como entalpía de la reacción menos 803. Cualquiera de las tres significa ser una reacción exotérmica. Aquí tenemos cuando combustiona el gas metano con el oxígeno. Por ejemplo, alguien tiene una cocina donde usa metano y esta es la energía que libera, ¿no? Es una reacción exotérmica. Muy bien. Vamos a ver una reacción endotérmica. En este caso, nosotros necesitamos calor para descomponer el óxido mercúrico, porque el oxígeno es menos 2 y el mercurio trabaja más 1 y más 2. Entonces, óxido mercúrico me da el mercurio más el oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que calentar, porque si no, no se descompone el mercurio y se libera el oxígeno. Entonces, para representar esta reacción, se dice se absorbe energía. El calor se pone en el reactante, mientras que una exotérmica, el calor se pone en el producto. Pero también te puede dar la entalpía de la reacción con positivo, que significa que la reacción es endotérmica, ¿no? Muy bien, espero que te quede claro aquí. Sin embargo, si aquí te dice menos, quiere decir que el calor estaría en el lado del producto, ¿no? Es una exotérmica. Muy bien. Entonces, ahora, cuando una reacción es irreversible, por ejemplo, tú tienes clorato de potasio y lo calientas y te genera oxígeno. Te forma cloruro de potasio. Pero esta reacción ya no regresa. Ya este reactante ya formó producto de ahí, se acabó. Una sola flechita te dice que el producto ya no retorna. Por lo tanto, la reacción es irreversible. Esto es según el comportamiento del producto, según el sentido de la reacción. Y tenemos aquí las reacciones
irreversibles, ¿no? ¿Cuándo serán reversibles? Cuando, por ejemplo, tengas aquí en un recipiente cerrado, en un horno cerrado, la descomposición del dióxido de nitrógeno en tetraóxido de nitrógeno, entonces el dióxido de nitrógeno se convierte en tetraóxido de nitrógeno y el tetraóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno. O sea, hay dos reacciones en uno. La reacción de ida y de vuelta, como que tienes que ver doble flecha, esa es reversible. Aquí estás calentando carbonato de calcio y te forma un óxido de calcio y CO2, pero llega un momento que retorna nuevamente carbonato de calcio. Este reactor está cerrado, ¿no? Entonces, doble flechita es una reacción reversible. Hasta aquí, por cuántos tipos de clasificación hemos visto? Por el comportamiento de los reactantes, tenemos adición, descomposición, desplazamiento simple, metátesis. Por la energía involucrada, endotérmica y exotérmica, ¿no? Por el comportamiento del producto o el sentido de la reacción, tenemos irreversible cuando ves una sola flecha o reversible cuando ves dos flechitas. Pero vamos a ver otra. A ver, por el número de oxidación, las reacciones redox. Tenemos aquí reacciones redox, pero bueno, reacciones redox, lo vamos a ver. Las reacciones redox aquí, chicos, si tú recuerdas la semana pasada, ¿qué dijimos? Que cuando los elementos están libres, a ver quién me dice, ¿qué número de oxidación le debo poner cuando un elemento está libre? No compite con nadie. A ver, ¿quién recuerda? De todos los que están presentes. 0. Muy bien, excelente. Entonces al nitrógeno le ponemos 0 y al hidrógeno también le ponemos 0, ¿no? Pero ya habíamos advertido que el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Ellos son no metales, por lo tanto, cuando el hidrógeno está con no metales, el hidrógeno es positivo y todos los 10 no metales que me quedan son negativos. ¿Pero qué estoy viendo? Estoy viendo que el nitrógeno cambió su número de oxidación a menos 13 y el hidrógeno cambió a más 1. Entonces, es una reacción redox. ¿Cuándo se habla de una reacción redox? Cuando el número de oxidación cambia. Aquí, rápidamente vemos que el zinc es 0. Aquí, en este compuesto, el zinc es del grupo 2B, es más 2, ¿no? Y si no, también nosotros sabemos que el cloro es menos 1 cuando está con un metal. Eso lo hemos revisado la semana pasada. Analicemos el hidrógeno. El hidrógeno es más 1 aquí, porque el cloro es menos 1. Y cuando está solito es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cloro de menos 1 y aquí el cloro menos 1 no cambia. Pero ¿quiénes cambian? El zinc cambia de 0 a más 2 y el hidrógeno cambia de más 1 a 0. Entonces es redox. Ya. En toda reacción redox, ¿qué se cumple? Por ejemplo, aquí voy a ver, el magnesio es 0 y pasa a más 2. ¿Qué ocurre con el magnesio? Se oxida. ¿Qué ocurre con el hidrógeno? Se reduce. A ver, anota esto que es muy importante. Muy importante, ¿no? A ver, la reducción, ¿qué es? Como su propio nombre lo dice, cuando los números disminuyen. Aquí el hidrógeno no cambia. No, perdón, el cloro no cambia. El cloro menos 1 y el cloro menos 1. Pero el hidrógeno que está con más 1 pasa a 0, ¿no? O sea, ¿qué cosa es mayor? ¿Más 1 o 0? Más 1. Entonces, ¿cuándo es una reducción? Cuando el número de oxidación disminuye. Entonces aquí disminuye el número de oxidación. ¿Y qué significa eso? Que está ganando electrones. Cuando tú ves que un elemento cambia su número de oxidación disminuyendo el número, se dice que está ganando electrones, ¿ok? Y vamos a ver aquí qué ocurre cuando cuando aumenta el número de oxidación. Por ejemplo, el 0 pasa a más 2. A eso se llama oxidación, ¿no?
Oxidación es cuando aumenta el número de oxidación. Pero oxidar quiere decir perder. Si tú te acuerdas del abecedario, OP. Oxidar es perder electrones. Perder electrones. Aquí he separado el hidrógeno, pasa a ser hidrógeno diatómico. Por lo tanto, necesito ponerle 2 hidrógenos. Entonces, cada hidrógeno sé que es más 1. Pasa a hidrógeno 0. Pero entonces yo digo, está ganando 2 moles de electrones, porque aquí tengo 2 átomos. Entonces, cuando yo pongo los electrones en el lado de los restantes, dice que está ganando, está reduciendo, ¿no? Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con el magnesio? El magnesio, por el contrario, está aumentando su número de oxidación. Quiere decir que está perdiendo electrones. Pierde electrones. Oxidar es perder. ¿Y dónde se debe escribir la pérdida de los electrones? En el producto. Cuando yo quiero escribir la pérdida de electrones, lo pongo en el producto. Entonces, a esto se llama hacer una evaluación redox. Decir, quién se reduce, quién se oxida. ¿Cuántos electrones se ganan? ¿Cuántos electrones se ganan? Ya. Así es que hasta aquí no quiero todavía profundizar más y nos vamos a los ejercicios, chicos, ¿ya? A ver, vámonos con el primer ejercicio. Ya, este es facilito. Las reacciones químicas son transformaciones que experimentan la materia produciendo cambios en las sustancias. Por ejemplo, la fotólisis del hidrógeno, la reacción de un metal con ácido. Está dando este dato, ¿eh? De este metal, la segunda reacción. O la producción de yoduro de hidrógeno. Aquí se está formando yoduro de hidrógeno gracias al hidrógeno y al yodo. Estas son las ecuaciones. Entonces, dime si A es de adición e irreversible, si B es de desplazamiento simple y endotérmica, si C es reversible y de síntesis. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La B, profesora. Sí. Ahora vamos a ver. Bueno, este es de descomposición, por lo tanto es falso, no es de adición. Este sí es de desplazamiento simple, porque sí desplaza el hidrógeno, pero dice que es exotérmica, y aquí dice que es endotérmica, por lo tanto es falso. La C sí es reversible, ahí veo las 2 flechitas, y también de síntesis, porque en la reacción directa, hidrógeno más yodo se suman y me dan yoduro de hidrógeno. Vamos a ver. La respuesta era la B. ¿Y por qué dijeron la C? Ah, fíjate que un reactante que forma varios productos de descomposición. Esta reacción sí es de desplazamiento simple, pero como pone aquí este de aquí lo pone en negativo, quiere decir que es exotérmico, por lo tanto, falso. Y este último sí es verdadero. Ustedes se equivocaron en la primera reacción, porque dijeron la C, verdadero, no es verdadero, esta es una descomposición, ¿ya? A corregir, ¿eh? Vamos a ver aquí, a ver qué tal les va. Pregunta 2. Las reacciones redox ocurren mediante transferencia de electrones. Por lo tanto, hay sustancias que pierden electrones, se oxidan, y otras que ganan electrones, se reducen. Identifiquen cuál de las siguientes sustancias, cuál de las siguientes reacciones son del tipo redox. A ver, eso es al ojo, ¿ah? Al ojo. ¿Dónde estaría la clave, chicos? La Ustedes E. lo estarán haciendo en su papelito, ¿no? ¿Cómo sabes que es la E? A ver, dime. Está bien. Al la ojo una lo y- ves, ¿no? La 1 y 3. 1 y 3, ¿cómo sabes? Por El esto, ¿no? ajá, 0, 0, -2 más 1, entonces eso es redox.
Ujú. Igual con la 3. Claro, muy bien. O sea, tú sospechas que es redox porque cuando yo veo elementos libres y aquí compuestos, de hecho que los compuestos no puede ser cero. Entonces digo redox. Esta, yo tengo esta sal y aquí tengo este oxígeno, pero este es cero. Entonces en el compuesto el oxígeno no es cero, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ambas son redox. Y esta no. Las reacciones, te dije, de metátesis, las reacciones de neutralización no son redox. Esta es una de metátesis. La plata se va con el cloro y el sodio se va con el nitrato y se forma cloro de plata más nitrato de sodio. Entonces sí, correcto, la respuesta es la 1 y la 3. Entonces ves aquí que el sodio de 0, como su compañero lo dijo, se oxida, aumenta su número, de 0 pasa a más 1 y el oxígeno disminuye, de 0 pasa a menos 2, entonces redox. En la alternativa, entonces claro, el sodio se oxida y el oxígeno se reduce, ¿no? La segunda reacción no pasa nada. La plata más 1, la plata más 1. El cloruro menos 1, el cloruro menos 1. El sodio más 1, el sodio más 1. El oxígeno menos 2, menos 2. El nitrógeno está aquí con su máximo número de oxidación, que ya lo habíamos visto la semana pasada, en el nitrato, más 5, y aquí más 5. El último es una reacción de descomposición, ¿no? El potasio está con más 1, el oxígeno menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. ¿Cuánto le quiere hacer al cloro? Más 5. Entonces se llama clorato de potasio. Se forma un cloruro de potasio. El potasio es un metal del 1A. Tienes que, por lo menos a esta altura, ya saber cuáles son los números de oxidación de los elementos del 1A. Sodio y potasio son del 1A. La plata también siempre trabaja con más 1. Entonces tienes el potasio más 1, el cloro menos 1, y el oxígeno es 0, ¿no? Porque está solito. Entonces, analizando, ¿qué pasa con el potasio? Nada. ¿Qué pasa con el cloro? De más 5 pasa a menos 1. Entonces disminuye, se reduce y gana electrones. Y el oxígeno de menos 2 pasa a 0, su número aumenta, se oxida, o sea, pierde electrones. Muy bien. Entonces tenemos aquí la respuesta a la E. Muy bien, felicitaciones. Vamos a ver aquí. Vamos a, mejor todavía, ir, lo dejamos esto pendiente. Ya. Continuando con la clase, entonces tenemos aquí, ya estamos, ¿no? Aquí decíamos que eran las reacciones redox, ¿recuerdas? El magnesio se oxida, el hidrógeno se reduce, ¿no? Ya. A ver, en una reacción redox va a haber agente oxidante. Pero ¿quién es el agente oxidante? Aquel que va a propiciar la oxidación en el medio, ¿no? Pero ese agente oxidante va a ser la sustancia que se reduce. ¿Y quién es el agente reductor? Entonces, el agente oxidante viene a ser todo este compuesto, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el agente oxidante. Porque de más 1 a 0, una parte de este agente oxidante se reduce. Entonces, la sustancia que se reduce es el agente oxidante. Muy bien. Este agente oxidante tiene un buen papel porque permite que en el medio exista la oxidación. Los agentes oxidantes y reductores lo buscamos en los reactantes. También existe el agente reductor. El agente reductor es la sustancia que va a propiciar la reducción. Efectivamente, el hidrógeno se reduce porque él está presente. Pero este agente lo que va a hacer es se va a oxidar. El agente reductor se oxida. Entonces, el magnesio es el agente reductor, ¿no? El magnesio es el agente reductor. También hablan de la forma oxidada y la forma reducida. La forma oxidada es la sustancia completa que tiene al elemento que se oxida. El magnesio de 0 pasa a más 2, entonces se oxida, ¿no? Por lo tanto, aquí todo el compuesto es la forma oxidada, el cloruro de magnesio. Y la forma reducida es la sustancia que se reduce.
De +1 a 0, el hidrógeno se reduce, entonces tienes la especie o la forma reducida, es el hidrógeno, ¿no? La que se reduce. O sea, esto no hay problema. En los agentes es como que al revés. Agente reductor es el que se oxida, agente oxidante es el que se reduce. La forma oxidada es la que efectivamente se reduce, la forma oxidada es la que se oxida, y la forma reducida es la que se reduce. Muy bien. Aquí vamos a ver, continuar. Las reacciones no redox, tenemos por ejemplo el sodio, el oxígeno, todos aquí, nadie cambia. Fíjate. +1 el sodio, +1 el sodio. -2 el oxígeno, -2 el oxígeno. +1 el hidrógeno, +1 el hidrógeno. +1 el hidrógeno. El cloro -1, el cloro -1. ¿No? Entonces no cambia el número de oxidación. Aquí también analizando los números. La plata +1, la plata +1. El nitrógeno +5, el nitrógeno +5. El oxígeno -2, 2. El sodio +1, el sodio +1. El cloruro -1. Entonces no hay cambio de reacción. Muy bien. A ver, en este ejercicio, chicos, la disolución de un metal en ácido, la obtención del cloruro de sodio, la pirólisis del hidróxido cúprico, la electrólisis del agua son algunos ejemplos de reacciones químicas. Se representan mediante ecuaciones químicas. A ver, digan, ¿qué clasificación no es correcta? O sea, ¿cuál es la incorrecta? La A, la B, la C. C. Muy bien. La primera es de sustitución, claro. Se puede obviar simple, porque si fuera doble, ahí sí puede. Sustitución, desplazamiento doble, metástasis, ¿no? Pero este es simple. El magnesio desplaza al hidrógeno, lo libera, lo deja. Irreversible tiene una sola flecha. Este es metástasis. Sodio se va con cloro, hidrógeno se va con OH. No redox es no redox, reacciones de metástasis. Aquí tenemos irreversible, una sola flecha, exotérmica, falsa. El calor debe estar en la derecha, ¿no? Muy bien. Descomposición sí es, porque el agua se descompone hidrógeno y oxígeno, y redox sí es, porque tienes que ponerle 0 a los elementos, ¿no? Este es reversible y también es endotérmico, porque el delta de H te da positivo. Muy bien. Vamos a ver el último ejercicio que vamos a practicar, ¿ya? Dice, en el laboratorio, el gas hidrógeno es normalmente obtenido por la reacción de ácidos con metales. Por ejemplo, el aluminio con el ácido sulfúrico me va a dar hidrógeno. Al respecto, indique el agente oxidante, el agente reductor, la forma oxidada y la forma reducida. Primero, ¿qué te parece? Vamos a ponerle los números. Ya, el aluminio es 0. Cuando está libre. Cuando está aquí, el aluminio es +3. Recuerda, el aluminio está en el grupo del +3, ¿no? Del 3A. Entonces, el aluminio siempre vale solo +3, ¿no? Y si no, tú te acuerdas que la semana pasada dijimos que el anión sulfato que proviene del ácido sulfúrico, ¿cuánto es lo que vale? Es todo menos 2, ¿no? Porque va acompañado de 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces, este sulfato prácticamente es 2, pero como aquí le ponen subíndice 3, sería -6. Para que todo esto valga 6, yo tengo 2 aluminios, tendría que ser +3, ¿no? Es otra forma. Ya, entonces todos quedamos con que este es, pues, el aluminio. ¿Qué pasa con el aluminio, chicos? A ver todos. ¿Qué pasa con el aluminio? Se Aumenta. oxida. Se oxida.
Oxidar, ¿qué quiere decir? Acuérdate el abecedario. Oxidar, ¿qué quiere decir? Perder electrones. Después de la O, ¿qué viene? La P. La letra P. Oxidar, ¿qué es? Pérdida de electrones. Ya, ¿cuántos electrones había perdido? 3. De 0 a 3 ha perdido 3 electrones. Ya, vamos a hacer otro. El hidrógeno de +1 va a pasar a 0. ¿Qué ha pasado? Ya, este cerito se fue, ¿no? Lo voy a poner. Bueno, no se preocupen con el plumoncito verde. Ya, pasó a 0. ¿Qué ha pasado con el hidrógeno? De +1 a 0. ¿Su número qué dices? ¿Qué dice tu matemática? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y si disminuye, ¿cómo se le llama? ¿Qué proceso es cuando disminuye? Sinónimo de disminución. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Oxidación o reducción? ¿Cuál es el sinónimo de disminución? ¿Qué dice tu lógica? Se reduce. Obviamente. Entonces, quien disminuye su número, se reduce. Y si se reduce, ¿qué quiere decir? ¿Pierde o gana electrones? Si se reduce, pierde o gana electrones. Si tú te Gana electrones. acordaras el abecedario, OP, oxidar es perder. Entonces reducir no va a ser perder, pues. ¿Reducir qué es? Ganar. Por cada hidrógeno habría ganado uno. Pero aquí tenemos 2 hidrógenos. Entonces va a ganar 2. 2 electrones va a ganar. Y el aluminio va a perder 3 electrones, ¿no? A ver. El azufre +6. +6. Su máximo estado de oxidación está en el sulfato, en el ácido púrico. El oxígeno -2, el oxígeno -2. No sé por qué no se vinculó bien. Pero lo que está con negrita no cambia. Ahora voy a separar a los que cambian y otra vez repetir. Voy a buscar agente oxidante, agente reductor. A ver, voy a repetir. El aluminio de 0 pasa a +3. ¿Qué está pasando? Está perdiendo electrones. Entonces, el primer proceso, ¿cómo se llama? El primer proceso, ¿cómo se llama, chicos? Ustedes me dicen. ¿Cómo se llama la primera semirreacción? Voy a sacar en semirreacción aquí solamente al aluminio para analizarlo. El aluminio de 0 pasa a aluminio +3. Entonces, de 0 pasa a aluminio +3, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo se llama esta semirreacción? ¿De qué es? A ver, chicos, por favor, colaboren. Colaboren. Oxidación, profe. Oxidación, pues muy bien, porque te dije también que a la derecha se pone cuando pierde, es a la derecha. Entonces, esta primera es una semirreacción de oxidación, porque estoy analizando, pues, de 0 el número aumenta, quiere decir que se oxida. Cuando el número aumenta, hay una oxidación. Entonces, esta oxidación quiere decir que está perdiendo. Oxidar es perder. El aluminio, ¿cuántos electrones estaría perdiendo? 3 electrones. Por aluminio, 3 electrones, lo pongo a la derecha. La segunda semirreacción sería entonces de la segunda semirreacción, la voy a escribir con verde para que esté acorde, ¿ya? La segunda versión se llama reducción. ¿Cómo sé qué es reducción? El número, fíjate, el número, habíamos dicho, en el hidrógeno, el número de +1 pasa a 0. El número disminuye. Entonces, sinónimo de disminución es reducción. Pero reducir, ¿qué ven tus ojos? Está ganando, ¿no? Ya habíamos dicho que está ganando 2. Entonces aquí
para que aquí tú tienes dos hidrógenos. Los ácidos tienen dos hidrógenos positivos. Estos estarían ganando 2 electrones. Estarían convirtiendo en una mol de hidrógeno molecular. Todo esto se llama evaluación redox. ¿Cómo se llama esto? Evaluación redox. O sea, cuando tú ya sabes que la reacción es redox, lo que tienes que hacer es separar a los elementos que cambian y analizar. Si el número aumentó, le dices que se oxida y le pones a la derecha el número de electrones que pierde. Si el número disminuye, le dices que se reduce y le pones a la izquierda el número de electrones que gana. ¿Ok? Entonces, si digo que el que se oxida es el aluminio, ¿quién es el agente reductor? El aluminio. Este es el agente reductor. ¿Cómo sé que el aluminio es el agente reductor? Obviamente porque el aluminio se está oxidando, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa con el hidrógeno de este ácido? Se está reduciendo. Entonces, este es el agente oxidante. A mí me van a decir, ¿quién es el agente oxidante? Yo digo el ácido sulfúrico. Porque parte del ácido sulfúrico, obviamente, es el hidrógeno, pero se pone toda la sustancia. Ahora, me dice, ¿la forma oxidada quién es? Bueno, la forma oxidada es todo esto, ¿no? Esta es la forma oxidada. ¿Quién es la forma oxidada? El sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio, ¿cómo se escribe? Así como Al2, ¿no? Y en paréntesis pones SO4 con un subíndice 3, ¿sí? Con un subíndice 3. Ya. ¿Y quién sería la forma reducida? El hidrógeno. Pues no, de +1 pasa a 0, se reduce, la fórmula reducida es el hidrógeno. Entonces, en el producto, tú dices que formó parte de la oxidación el sulfato de aluminio, que está con rojito. Yo he hecho en esta clase, bueno, prácticamente me ha amanecido para hacer estas combinaciones. Cuando es rojito es oxidación para ayudar. Y cuando es verde es reducción. ¿Ya? Estamos. Cuando es rojito es reducción. Y cuando es verde es reducción. Tómale captura de pantalla este ejercicio. Y ahora sí nos vamos a los ejercicios que tú debes ya resolver como si fuera el examen, ¿ya? A ver. Vamos al ejercicio entonces. Ahora nos vamos al ejercicio. Pero antes, también te quiero explicar aquí los balances de ecuaciones. A ver. Los balances de ecuaciones hay varios métodos. El método de tanteo simple sección. Por ejemplo, tú tienes aquí, yo digo, esta es una reacción de adición. Entonces me conviene tantear el producto porque está solito. Le pongo 2. Si le pongo 2, aquí bien está correcto el nitrógeno. Pero 2 por 3, 6 el hidrógeno. Entonces le pongo aquí 3 hidrógenos. Ya está balanceada mi reacción. ¿Cuál es la suma de los coeficientes de los restantes? 3 más 1, 4. Y el coeficiente del producto, 2. Si me dice cuál es la suma de los coeficientes totales, o los coeficientes nada más a secas, yo diría 3 más 1, 4, más 2, 6. ¿Ok? Ya. Está nuevamente para remarcar, ¿no? Ya, aquí. Digo, yo tengo 2 cloros. A ver cómo se va, le voy a poner 2 cloros aquí. Ya, hidrógeno, ok. Pero, no estoy fallando aquí porque aquí tengo 2 oxígenos. Entonces, si yo pongo 2 cloros aquí, me estaría haciendo falta los oxígenos. A ver, voy a poner aquí 2. Si pongo 2 oxígenos aquí, entonces aquí voy a borrar un ratito. Quiero ver un rato el reloj.
ahí estamos atrasados, porque esta práctica es bien larguita, bien larguita. Voy a borrar todo de una vez, entonces ya. Entonces tú empiezas por decir con este, ¿no? Pero tendrías ahí 2 por 2. Ah, ok, sí, estamos yendo bien, porque tienes aquí cloros 2. Ok, tienes 2 cloros. Porque aquí tú tienes, entonces, 2 por 2, 4 hidrógenos. Y hasta aquí tienes 2 hidrógenos y 2 hidrógenos de estos serían 4, ¿no? Entonces, ya estaría balanceado. ¿Por qué? ¿Cómo lo lees? Una mol de hidróxido de calcio se combina con 2 moles de ácido clorhídrico y me da 1 mol de cloro de calcio y 2 moles de agua. No es necesario que tú digas que el número de moles de los reactantes va a ser igual al número de moles de producto. Aquí coincide, pero no siempre va a ser así, ¿ya? Aquí, primero, a ver, voy a balancear el carbono. Pongo 2 carbonos aquí. Estoy haciendo por tanteo. Después el hidrógeno. Tengo 6 y pongo 3 aquí. Al final, en las reacciones de combustión es preferible dejar el oxígeno al final, ¿ya? ¿Cuántos oxígenos tengo? 2 por 2, 4. 4, ¿no? 2 por 2, 4. Más 3, 7. Ah, si yo le pongo 7 aquí, entonces sería 14. Pero le puedo poner 7 medios. Entonces yo digo, 1 mol de este gas, que es el etano, con 7 medios de moles de gas oxígeno, me da 2 moles de CO2 y 3 moles de agua. Pero para que no me quede con quebrados, mejor le pongo aquí 2, le pongo 7, le pongo 4 y le pongo 6, ¿ya? O sea, lo duplico. Puedo duplicar aquí si no quiero que me quede así con números quebrados, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera estamos haciendo por tanteo. Ok. Ya. ¿Está claro entonces, no? Voy a borrar para que le puedas tomar captura de pantalla. Tantear, pues, es aquí irte más o menos a ver qué pasaría si pongo 2 aquí, a ver cómo resulta. Yo tengo aquí 2 cloros, le pongo 2 aquí, y a ver, después me fijo con los hidrógenos, ok, ¿no? En las combustiones, primero es el carbono, el hidrógeno y al final deja el oxígeno. Eso es un tip que te doy, ¿ya? Ahora, hay el otro método que es el método del número de oxidación. Entonces, aquí primero tienes que colocar los números de oxidación en los elementos de los restantes y productos. Después tienes que separar en semireacciones los elementos que cambian esos números de oxidación y realizar la evaluación, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije separa el que se oxida, separa el que se reduce, coloca los electrones que se ganan y que se pierden? Eso. Tercer punto. Esta es la regla de oro. El número de electrones ganados tienen que ser igual al número de electrones perdidos. Algunas veces tú lo que tienes que hacer es, en este caso, ponerle, si ganó 3 y perdió 2, entonces tienes que igualar haciendo multiplicación, ¿ya? Después, cuando ya tengas este número de electrones igualmente ganados que perdidos, entonces dices, ese es el número de moles transferidos para balancear la reacción. Entonces, los números que te van a salir, sumas las reacciones y los números que te salen lo colocas en la ecuación. Y luego, si no se balancea por completo, haces un pequeño tanteo. Yo te sugiero que le pongas pongan la captura de pantalla, porque vamos a usar en un ejercicio. A ver, vamos. Aquí, fíjate, voy a poner el número de oxidación de quién. Aquí el hidrógeno sé que es más 1, ¿no? Aquí el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2, el azufre es 0, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces digo, de menos 2 a 0, esta es una oxidación.
Por lo tanto, estaría perdiendo 2 moles de electrones. Pierde. Y de más 5 a más 2 es una reducción. Entonces, está ganando. De más 5 a más 2 estaría ganando 3. ¿Ok? Entonces, por tanto, ya está bien. Pero, ¿qué voy a hacer aquí? Uy, pero aquí está perdiendo 2 y está ganando 3. Entonces, a todo esto lo multiplico por 3. Y ese también lo multiplico por 2. Entonces, cuando yo multiplique, voy a tener 3 sulfuros, 3 azufres, 2 nitrógeno más 5, y 2 nitrógeno más 2. Pero los electrones se cancelan porque tendría 6 moles de electrones. Entonces, en esta reacción se estaría transfiriendo 6 moles de electrones. ¿Ok? Entonces, ahora que vamos a hacer esta operación, pues aquí otra vez te voy a repetir. Fíjate, de más 2 a 0 ocurrió la oxidación, ¿no? Oxidación, porque el número aumentó. Quiere decir que los electrones se pierden. Ya. Y con celeste en este caso. Estamos marcando la reducción. Ya, a ver, fíjate. Entonces, voy a marcar con celeste. De más 5 a más 2 disminuye. Entonces, esta es la reducción. Voy a hacer para ti algo, aunque me toma tiempo, voy a hacer algo que nos va a permitir resolver varios ejercicios de este tipo, pero que no te quede duda. A ver, voy a hacer una recta numérica aquí. Tengo 0 más 1 más 2. Ya, tú también hazlo en tu cuadernito. Más 3. Esto no está parte de la clase, pero bueno, lo estoy haciendo porque para ayudarte mejor, para ser más didáctica en la clase, para que entiendas más, ¿ya? Más 6, más 5, perdón. Más 6. Y la recta sigue, ¿no? Más 7. Puede ser una recta numérica. Y al otro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. A ver, voy a salir un rato de esto. ¿Qué pasaría si tú tienes en el examen esto? El azufre de menos 2 pasa a azufre más 6. ¿Qué le dices? Y por otro lado tienes el nitrógeno de más 5, porque el máximo número de oxidación de nitrógeno es más 5, pasa a nitrógeno menos 3. Menos 3. A ver, ¿tú qué dices? El primero, ¿qué es? Rápido, rápido. ¿Qué es el primero, chicos? ¿El primero qué Oxidación. es? Oxidación, muy bien, porque Sí. aumenta. Aumentar, ¿qué quiere decir? Pierde, ¿no? ¿Cuántos perderían? ¿Cuántos electrones perderían? 8. Muy bien, 8. Porque no es solamente una cuestión aritmética. Ustedes dicen, de menos 2 a más 6, aritmética es 4, ¿no? Sí, ¿por qué? A ver, vamos a ubicar aquí. Cuando yo tengo menos 2 y quiero pasar hasta más 6, el número aumenta. Entonces le digo oxidación. Pero oxidar quiere decir perder. ¿Cuántos electrones estaría aquí perdiendo? Bueno, cuento desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. ¿Qué quiere decir? 8 electrones. Estaría perdiendo 8 electrones, ¿ah? Fíjate bien. Porque de menos 2 a 0 ya perdió 2. Pero al revés. De más 5 a más 3 está ganando. Lo voy a hacer con lápiz verde, ¿no? ¿Cuánto estaría ganando entonces? ¿Cuánto estaría ganando aquí? ¿Cuántos electrones estaría ganando? De más 5 a menos 3. ¿Es aritmético? 8 también. Bien, 8. ¿Cómo lo sé? Porque aquí, si me toca este caso, yo pongo aquí de más 5. Ah, me estoy yendo hasta aquí. Entonces, cuando disminuye se llama reducción. Cuando aumenta se llama oxidación. Pero aquí en esta reducción, de más 6 a 0 estaría ganando 6. Pero este se va hasta, perdón, de más 5, ¿no? De más 5. De más 5 hasta 0 estaría ganando 5. Pero como este se va todavía hasta menos 3, está ganando 8. Pues fíjate, tómale captura de pantalla. ¿Y esto cómo se llama? Evaluación redox, que ya te volví a explicar. Separas en reacciones, analiza si se oxida, cuando aumenta, se pierde electrones. Si se reduce, disminuye, gana electrones. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces voy a borrar ahora esto que ya te expliqué como una recta numérica. Sí me ha tomado unos minutos de más, espero que nos alcance el tiempo, porque ya estoy preocupada porque hay, pues este tema es bastante largo. ¿Ya? Ahora, entonces, se llama método del número de oxidación. Método del número de oxidación. ¿Okay? Hay el método aritmético, pero no soy partidaria de la aritmética porque no se evalúa nada de química. Así que vamos con eso. Ya, entonces, aquí yo decía que el que se oxida es obviamente el azufre, y el que se reduce es el nitrógeno, ¿no? Entonces decíamos que el azufre pierde 2 moles de electrones, porque se está oxidando, y aquí este estaría reduciendo, estaría ganando 3 moles. Es fácil, poner de menos 2 a 0 o de más 5 a más 2. Aquí sí aritmético, ¿no? Ok. Ahora, pero tengo que multiplicar a este. Entonces, ahora voy a sumar el producto de la multiplicación. Entonces me sale aquí 3 sulfuros, 3 azufres en el producto. En el rectángulo, 2 nitrógenos con 5, 2 nitrógenos con 5. ¿Cuántas moles de electrones se transfieren? 6. Voy a poner ahora los coeficientes. Cuando sumo, ¿qué dice? Primero poner los números, para los que cambian, hacer que el número de electrones perdidos sea igual al de ganados, y los números que resulten aquí ponerle la ecuación. Entonces, aquí donde está el sulfuro, aquí le pongo 2. Nitrógeno, aquí le pongo. Nitrógeno le pongo 2, azufre le pongo 3. ¿Ok? Entonces completo colocándole los coeficientes, ¿no? ¿Qué pongo aquí? Entonces, y en los por partes, 3 son azufres, 2. Aquí, 3 azufres y 2 son los que están en nitrógeno. Pero el agua no se compensó, pero es fácil porque ya digo, hago un tanteo, porque aquí tengo, esto sí está sí o sí balanceado, lo que está con verde, ¿eh? 2 por 3, 6, más 2, 8. Tengo 4 hidrógenos y le ponen 4. 4 por 2, ¿no? Al final, los oxígenos me deben cuadrar. 4 oxígenos más 2 son 6. 2 por 3, 6. Perfecto. Es el método del número de oxígenos. Vamos a ver el otro método. Igualmente podemos hacer esto rápidamente. El cobre se oxida, el nitrógeno se reduce,
El cobre pierde 2 moles de electrones, el nitrógeno gana un electrón. Entonces aquí se suma al primero, se multiplica primero por 1, segundo por 2, para que se diga que se transfirieron 2 moles de electrones. Pones ahí ya todo lo que está, los coeficientes 2 al nitrógeno de ambos lados y nada más, y haces un tanteo después, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú pones aquí 2 hidrógenos, tendría 2 nitrógenos, pero aquí tienes tú 2 nitrógenos, pero aquí también 2. Entonces tienes que replantear aquí por qué. Porque esto que te salió de la ecuación te está diciendo que solamente de los 4 nitrógenos más 5, solamente 2 en este caso, se reducen. Y los otros 2 no les pasa nada, ¿no? Los otros no les pasa nada, quedan igual. Entonces aquí, si tú ya completas esto, pues tomarle captura de pantalla, es más fácil que el anterior, ¿ya? ¿Ok? Si me dice, ¿cuántas moles de electrón se transfiere? ¿No? ¿Por qué planteé esto a 4? ¿Por qué le puse 4? Porque aquí, ¿por qué plantea 4? Porque en esta oportunidad, pues, aquí se pone, si yo pongo 2, aquí me faltaría nitrógeno. Pero como tengo 2 nitrógenos aquí, 2 aquí, debo ponerle aquí y está perfecta la ecuación. Ya, ahora sí, con eso ya terminamos con el método del ion electrón en medio ácido. A ver, toma captura de pantalla. Toma captura de pantalla. Método ion electrón en medio ácido. Primero separa semireacciones de las especies que cambian en carga o número de oxidación. En el extremo deficiente en N oxígeno, agregar un número de agua. Y en el extremo opuesto, el doble número de hidrógeno. O sea, al que le falta oxígeno, agrégale no con oxígeno, sino con agua en ese extremo. Y luego en el extremo opuesto le agregas el doble número de hidrógenos que agregaste, pero en hidrógeno. El punto 3 es que igualas las cargas agregando electrones en los extremos correspondientes, ya lo vas a ver. Y la regla de oro, el número de electrones ganados tiene que ser igual al número de electrones perdidos. El punto 5 suma las semireacciones y los coeficientes lo colocas en la ecuación según corresponda, como has visto. Y si hay algo que tantear, tanteas. Ya, vamos a ver. Entonces tengo aquí, por ejemplo, el cobre de 0 pasa a más 2. Entonces yo separo el cobre de 0 a cobre más 2. De hecho que ya le pongo que está perdiendo 2 electrones, ¿no? Porque se está oxidando. Y aquí tengo todo el nitrato. El nitrato pasa a NO2. Cuando son aquí, yo tengo toda la sustancia molecular, no tengo por qué separar. Entonces, este nitrato, que es un anión, se cambia a NO2. Aquí está, el nitrato cambia a NO2. Pero si yo observo, aquí tengo 3 oxígenos y aquí tengo 2 oxígenos, ¿no? Entonces, aquí me falta un oxígeno, le pongo una mol de agua. Y en el extremo opuesto le pongo 2 moles de hidrógeno. Ahora voy a hacer el balance por carga. Si este está 0 y este está más 2, yo le agrego 2 electrones para que se haga 0. 0 igual que 0, ¿no? Le tengo que aumentar 2 para que la carga sea 0. Aquí la molécula, la carga es neutra, el agua también. Tengo que hacer que esto sea 0. Pero yo tengo aquí 2 positivos con 1 negativo, me da 2 positivos, ¿no? 2 positivos. Entonces, 2 positivos con 1 negativo me sale 1 positivo. ¿Cómo anulo ese positivo? Con 1 negativo del electrón. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es a la segunda semireacción lo multiplico por 2. Ahí está. Añado hidrógeno aquí, añado agua por aquí, ¿no? Ya están claros en la regla. Multiplico 1 por 2. Ahora lo multiplico todo. Cobre lo pongo aquí. Este no ha cambiado. Para el hidrógeno sí se duplica. El nitrato se duplica. El NO2 se duplica.
y el agua se duplica. ¿Cuántas moles se transfirieron de electrones? 2. Y aquí no hay nada que tantear porque te sale directamente la respuesta, ¿ya? Entonces, ahí sale la respuesta tal como está con los coeficientes. Aquí sale, fíjate. Miss, ¿podría retroceder a la teoría del método del ion electrón medio ácido? Porque no le llegué a tomar captura, por favor. Ya. Este Sí, método yo lo he generado para que lo tengas, gracias. porque no está en las diapositivas de clase. Pero he tenido que pensar bien para que tú por lo menos te guíes con esto. Son 6 pasos. Que lo voy a repetir. ¿Ya lo tomaste la captura de pantalla? Sí, gracias. Ya, lo voy a repetir entonces. Separar en semi-reacciones los iones, las especies que cambian. Ya lo sé. Ahora, en el extremo que le falta oxígeno, aumentarle en aguas. Aquí le falta un oxígeno, no aumente más. Y en el extremo opuesto le aumento el doble número. Si este es 1, aquí le agrego 2. Tercero, hacer balance de cargas. Este es 0. ¿Qué hago para que se me dé 0? Le pongo 2 electrones, porque 2 electrones son 2 positivos con 2 negativos, me da 0. Aquí, como aumenté 2, aquí, yo digo, pues aquí son 2. Y digo, 2 positivos con 1 negativo, me da 1 positivo. Pero ese 1 positivo, ¿cómo lo cancelo si aquí es neutro con un electrón? Entonces ahora, número de electrones ganados es igual a número de electrones perdidos, ¿no? Y por lo tanto aquí, pues, sumo suficientes, ya hice, se transfieren 2 moles de electrones, y los números los llevo directamente a la reacción. Mira, aquí tienes 4 hidrógenos, aquí le pones 4 hidrógenos. En el caso anterior, con el método ion-electrón, tuviste que replantear esto. Aquí no, aquí de frente, ¿no? Aquí te sale de frente. No hay que redondear nada, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí, antes de pasar al siguiente tema, reacciones nucleares, vamos a ver los ejercicios, ¿cómo no? Ya, vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 2 ya lo resolvimos, ¿no? La respuesta está en ahí. Vamos con el 3. A ver, chicos, por favor, que nos queda todavía el tema de reacciones nucleares. Y el tema de reacciones nucleares es un poquito grande. Ya, a ver, ¿tienen una respuesta? La D de dado. ¿Perdón? La D de dado. De dado, ¿no? A ver, La vamos de- a dejar que los compañeros también lo hagan. Ya. Efectivamente, la respuesta es la D. Muy bien, chicos. Ya van 2 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron para balancear? Bueno, pues aquí, si tenemos primero el nitrógeno, tengo 2. Y entonces, como tenemos 2, ya. Como tengo 2 nitrógenos,
pongo 2 nitrógenos aquí. Pero aquí hice 6 hidrógenos. Entonces me voy aquí y pongo 3 por 2, 6 hidrógenos, ¿no? En oxígenos tendría 3. Entonces le pongo aquí 3 oxígenos. Pero eso hace que aquí iguale a 3 cosas. O sea, ¿cuál fue el tip? El nitrógeno. Tengo 2 nitrógenos, aquí pongo 2. Luego voy por el hidrógeno. Tengo 3 por 2, 6. Luego, como hay 3 y el oxígeno está aquí solito, entonces debo poner 3 aquí. Entonces, eso hace que en el producto tenga 3 copias. Efectivamente, se lee 2 más 3, 5 más 3, 8, 9, 12, ¿no? Es 1. Cuando no hay nada, se pone 1, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta 4. La respuesta es la D. Pregunta 4. Aquí tienen que balancear por el método del ion. Balanceen como gusten, pero si quieren por el número de oxidación, ¿ya?
Ya, a ver, chicos. Vamos a ver entonces. Mm, ¿No hay ninguna respuesta hasta ahora? La E. Vamos a ver juntos. ¿Qué dice la regla del número de oxidación? Primero, colocar todos los números a los elementos, no todos. Separar en semireacciones a los que cambian. Aquí el nitrógeno de más 5 cambia más 2, entonces gana 2 moles de electrones. Y el bromo, aquí tengo que igualarlo porque a la derecha es bromo diatómico y aquí tengo que igualar 2. De menos 1 a 0. Entonces está perdiendo 2 moles de electrones. ¿Ok? Entonces ahora sumamos. A este como gana 3 y pierde 2, a este lo multiplico por 2 y es por 3. Entonces tendría, sumando 2 nitrógenos, 5, 6 bromuros, 2 nitrógenos por 2 y 3 bromos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que colocar los coeficientes. 2, 6, 3, 2. Pero le faltaría el agua, porque aquí son 6 más 2, 8. Entonces, tanteado sería 4, ¿no? Ahora analizando. Quien se reduce es el nitrógeno, por lo tanto, ese es el agente oxidante. Quien se oxida es el bromo, por lo tanto, es el agente reductor. La forma oxidada es del bromo. La forma reducida es del nitrógeno, que es toda la sustancia, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Ya. ¿Puedes tomar la captura de pantalla, por favor? Ya, vamos entonces. Aquí tenemos tenemos aquí el balance, ¿no? El ácido nítrico es el agente reductor incorrecto. El reductor es el HBr. ¿Se transfieren 5 moles? No. ¿Cuántas moles se han transferido aquí? Cuando tú has multiplicado aquí 3 por 2, 6. 3 por 2, 6, pues cancelas en ambos miembros, ¿no? Ya, entonces, incorrecto, son 6. ¿La forma oxidada es el NO? No, es la forma reducida. La forma oxidada es el bromo. La relación molar del ácido nítrico respecto al HBr es de 2 a 6, entonces de 1 a 3, no es 3. ¿El coeficiente de la forma reducida es 2? Sí, eso es correcto. Por lo tanto, la respuesta es la E. ¿Ya? Muy bien. La pregunta 5 es similar. Vamos con la pregunta 5. A ver, les doy un tiempo.
¿Cuál es la respuesta? La D de dado, profe. A ver. ¿Ya tienen respuesta, chicos? No. ¿Cuál es la respuesta? Tienen que estudiar, chicos, los números de oxidación. La semana pasada si no saben los números de oxidación, si no pueden poner los números de oxidación, estamos hechos. Ya. El nitrógeno menos 3, el azufre más 6, aquí el azufre 0, el nitrógeno más 5. Entonces, este es un caso donde el nitrógeno de menos 3 a más 5 pierde 8 moles de electrones, porque aumenta el número de oxidación. ¿Te acuerdas? Hace poquito lo vimos. El azufre de más 6 pasa a 0, entonces está ganando. Ahora, para la multiplicación cruzada, como aquí se pierde 8 y aquí se gana 6, entonces para que no sea muy grande el número, mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3, ¿no? ¿Cuántas moles de electrones se transfieren? 24. Entonces multiplicas, te sale 3 nitrógenos, 5, 4 azufres con más 6, 4 azufres con 6. Los números lo colocas en la ecuación, ¿no? Y luego, como tienes aquí 3 por 3, 9, más 8, tendrías que considerar los hidrógenos, ¿no? Los hidrógenos serían 4 por 2, 8, 3 por 3, 9, 9 más 8 es 17, pero aquí ya tienes 3. Restándole estos 3, entonces planteas 7 por 2, 14, ¿no? Y también después todos los oxígenos, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, más 7, 16. Todo está perfecto. Entonces te dice, indica el coeficiente del agente reductor. ¿Cuánto es? 3. ¿Por qué este es el agente reductor? Porque se está oxidando de menos 3 a más. Y el coeficiente del agua. Este coeficiente del agua fue tanteado, pero este número de 3 es obligatorio que pongas. Y cuando pones 3 aquí a este nitrógeno, que es más 5, aquí son 3 hidrógenos que ya tienes, pero como tienes aquí 4 por 2, 8, más 9, 17, como ya pusiste 3, aquí sería 14, ¿no? La respuesta, entonces, sería la alternativa D. Muy bien, la D. Vamos a ver ahora la pregunta 6, igualito. Ya, el yoduro cuproso se utiliza en la siembra de nubes, es decir, modificando la cantidad o tipo de precipitación de una nube o incluso su estructura al pasar sustancias en la atmósfera que aumenta la capacidad del agua en la nube para formar gotitas o cristales. Este yoduro de cuproso se puede obtener de esta reacción. Sulfato de cobre más yoduro de potasio te da yoduro de cobre más yodo más ácido sulfúrico. Entonces, vamos a hacer el balance primero.
Colocamos todos los números de oxidación. Separamos quienes de reducción. El cobre de más 2 pasa a cobre, en este caso más 1, a más 1, ¿ya? Aquí le tengo que poner más 1. Ya. El cobre pasa a cobre más 1, es una reducción, disminuye, gana un electrón. Ahora, el yodo de yoduro pasa a 0, pero que hay que igualar 2, porque aquí mis ojos ven el subíndice 2 del yodo. Entonces pierde porque el número aumenta, es una oxidación. Vamos a multiplicar al primero por 2 nada más, porque aquí como este pierde 2 y este gana 1, entonces este se multiplica por 2 cobres con 2, 2 cobres con más 1. Ha sido las de mi parte. Ya, más 1, ¿no? 2 cobre con más 1, entonces este es menos 1 y 0, ¿no? Entonces ya balanceando tenemos estos coeficientes y ya sabemos que el cobre al reducirse es parte del agente oxidante, el yoduro al oxidarse es parte del agente reductor, la forma reducida está en el yoduro de cobre y el yodo es la forma oxidada. Y este 2, coeficiente 2 al potasio, porque aquí tenemos 4 potasios por los yoduros, entonces aquí como tenemos 2, multiplicamos por 2. Todo entonces se arregla, el azufre y el oxígeno también, ¿no? Este es un tanteo que se hace. En la pregunta 6, entonces, si tú sumas los coeficientes, sería 2 más 4 más 2 más 1 más 2, sería 11. Si en el examen te dice los reactantes, sería 6. Los productos, sería 5. A ver, este sería el resultado. Dice, con respecto a esta reacción, el sulfato de cobre es el agente oxidante. La forma reducida es el yodo molecular, falso. La suma de los es 8, es 11. Entonces la clave estaría en la C. Bien. Ahora vamos a ir a la pregunta número 7. Tiene que ver con el método del ion-electrón en medio ácido. A ver. Voy a poner con rojo. ¿Cuántos oxígenos veo aquí? 7. Entonces le agrego 7 buques de agua. Porque a la derecha no tengo nada de oxígeno, ¿no? Ese es por el método ion-electrón en medio ácido. Ahora, como puse 7 aguas, al frente le pongo 14 hidrógenos. El doble número de aguas, ¿no? 14 hidrógenos. Y ahora hago balance por cargas. ¿Cuántos moles de electrones tendré? Aquí tengo 3 positivos. Aquí tengo 2 negativos, pero tengo 14 positivos con 2 negativos. Yo quiero que todo me dé 3 positivos. Ah, no, aquí hay una condición, aquí le pongo 2. ¿No? Le pongo 2, porque aquí hay 2 cromos y aquí hay 2 cromos, pero no le afecta aquí 2 cromos. 2 por 3 sería 6 positivos, ¿no? Este es menos 2. Pero aquí tengo este lado 6 positivos. Entonces, ¿qué número debo poner aquí para que sean 6 positivos? Si yo le pongo, por ejemplo, aquí en negativos, tengo que poner electrones. ¿Cuántos electrones tendría que poner para que me resulte y este número se reduzca? Porque hasta aquí 14 menos 2 serían 12, ¿no?
12 positivos. Pero para que resulte 6, entonces necesito 6 negativos. ¿Qué quiere decir 6 más 2 menos 8? Con 14 te quedarían 6 positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí debo aumentarles 6 moles de electrones. Así sería entonces. Por el método ion-electrón. 2 cromos, le pongo 2 cromos. 7 aguas, porque aquí le falta agua. 14 hidrógenos, que es el doble en hidrógenos. En carga tengo 6 cargas positivas. ¿Cómo hago para que aquí queden 6 cargas positivas? Agregarle 6 electrones, porque los electrones son negativos. 6 con 2 menos 8 más 14 me quedan 6, 6. O sea, las cargas tienen que ser iguales. ¿Un mol de ion cromato se reduce con 6 moles de electrones? Correcto, porque se puso a la izquierda. ¿Se producen 7 moles de agua por cada mol de ion dicromato? Sí. Este es el ion dicromato. El coeficiente de los protones es 7, no, es 14. Entonces la respuesta sería la B. Okay. Voy a borrar todo para ponerlo en línea. Y ahora sí, chicos, bueno, disculpen, lo que pasa es que aquí yo veo un edificio donde están haciendo un trabajo en el piso de arriba. Entonces les pido mil disculpas. Ya he salido a hablar con la administración, pero lamentablemente no me responden. Ahora, nos queda los cambios nucleares y 2 preguntitas, ¿ya? Vamos a hacer un esfuerzo, por favor, para ver las reacciones nucleares. Aquí intervienen las partículas del núcleo. Los elementos se convierten en otros elementos. Por lo general se liberan grandes cantidades de energía. En las reacciones químicas solo participan los electrones de afuera. No se forman nuevos elementos, pero sí nuevas sustancias. Los elementos son los mismos. Se pueden absorber o liberar cantidades de energía relativamente pequeñas comparadas a las de los procesos nucleares que vienen desde el núcleo. Entonces, aquí tenemos Marie Curie, una de las científicas que trabajó con los genes nucleares. Las reacciones se pueden clasificar de desintegración cuando del núcleo sale aquí una radiación alfa, que quiere decir que se van 4 partículas en totales y 2 protones, ¿no? Entonces salen 2 protones y 2 neutrones. La radiación gamma es una radiación electromagnética, es más fuerte que la ultravioleta, mucho más fuerte que los rayos X, por eso es lo más peligroso. La radiación beta es un electrón. Un electrón tiene masa 0 y en carga -1. Entonces del núcleo pueden salir un electrón y un núcleo de helio, que se representa así, alfa y beta. ¿Cómo se percibe que pueda salir electrón del núcleo? Porque un neutrón se pudo haber descompuesto en un protón y en un electrón. Entonces, este electrón es el que se va como partícula beta. Pero como aquí un neutrón se entera en el núcleo, entonces te queda un protón. Pero este neutrón que se desintegra dentro del núcleo, se forma un protón y sale el electrón que se simboliza de esta manera. ¿Cómo identificas una partícula alfa? Si tú tienes aquí 238 el número de masa, como salen 4 partículas, entonces, y 2 protones, el nuevo elemento es este.
el nuevo elemento se disminuye en 4 unidades porque sale 4 partículas y el número atómico se disminuye en 2 unidades porque se van 2 protones, ¿ya? Esa es la forma de identificar una emisión alfa. Se va el núcleo y entonces te queda 234, no 20. O sea, esa es una desintegración alfa. ¿Cómo identificas una desintegración beta? En esta desintegración beta, tú puedes decir, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó? Se fue un electrón. Pero el número de masa queda igual. Sin embargo, si este era el número de protones, como un protón se descompuso, como un neutrón se alteró en protón y en electrón, entonces el electrón es el que sale, pero te deja al protón. Como queda un protón en el núcleo, entonces este átomo que tenía 6, le sumas 1, tiene 7 ahora. Entonces identificas una emisión beta cuando el número de masa queda igual en el nuevo elemento, pero su número atómico aumenta en una unidad. Ya, espero que quede claro. Ya, y ahora hay dos, la radiación gamma, pues aquí no cambia nada, solamente se emite una radiación mucho más fuerte que los rayos X. Es lo más peligroso que existe, ¿no? Ahora, en este caso, hay series radiactivas, por ejemplo, el uranio se convierte en torio, el torio en platoctinio, el platoctinio en uranio y así, hasta obtener el estable. Entonces, la serie radiactiva empieza con un isótopo padre y termina con un isótopo estable. Todos los demás son isótopos hijos. Quiere decir que en la naturaleza el uranio 23892 puede llegar a ser plomo 20682. Y cada una de estas conversiones toma miles de años, segundos, horas, minutos, millones de años, y se puede calcular entonces en una serie radiactiva cuánto es el tiempo que duró, por ejemplo, una mol de uranio 23892 a convertirse en una mol de plomo 20682. Los demás son isótopos radiogénicos que terminan en un isótopo estable. Es una serie radiactiva. ¿Ya? El uranio luego de miles de años se convierte en plomo. Hay dos reacciones de fisión nuclear cuando tú tienes un núcleo grande, se divide en núcleos pequeños y también neutrones. Por ejemplo, este uranio 235 te genera bario y en este caso kriptón, pero los números de masa son menores y los números atómicos también son menores. Y esa es una fisión, desencadena una gran cantidad de energía. Una fusión, la explosión de una bomba atómica de fusión. Una fusión, lo que ocurre en el Sol, por ejemplo, en el planeta Sol. Entonces, más bien, aquí hay una unión. Por ejemplo, el deuterio con el tritio te da un helio y una gran cantidad de energía que se libera en el Sol. Aquí isótopos pequeños se unen y te dan isótopos grandes, por eso fusión quiere decir unión y fisión quiere decir división, ¿no? Siempre se va a cumplir lo que ocurre en el Sol, ¿no? Fíjate, eso ocurre en el Sol. Siempre se va a cumplir que en las ecuaciones nucleares se cumple que la suma de los números atómicos de los restantes va a ser igual a la suma del número atómico de los productos. Y la suma del número de masa de los restantes va a ser igual a la suma del número de masa de los productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo digo 96 más 6, ¿cuánto es? Nos sale 102, ¿no? Y este nuevo 102 está bien porque el neutrón no tiene, en este caso, no tiene carga. Ahora, me están preguntando cuántos neutrones requiere esta fusión. Entonces yo digo, el número de masa 246 más 12 sería pues, si tú sumas 246 más 12, te sale 258.
Entonces aquí, para que sea igual a 258, sería aquí 4. ¿Por qué? Porque 254 más 4 es igual a 258. Fíjate que la suma del número de masa de los restantes tiene que ser igual a los productos. Y aquí, en el caso del número atómico, queda igual. Entonces te queda 4 neutrones. A sería 4 neutrones. Bien. Vamos entonces a las preguntas finales de la clase. Tenemos aquí, en la pregunta final de la clase, tenemos 2 preguntas que nos faltaría porque esta pregunta ya la hemos resuelto. Vamos con la pregunta 8. Dice, los isótopos radiactivos poseen núcleos inestables. Por ello, en las reacciones nucleares se desintegran espontáneamente, emitiendo radiaciones como los rayos alfa y beta. También emiten energía electromagnética de alta frecuencia como los rayos gamma. En realidad, los rayos alfa y los gamma son partículas, pero el gamma es radiación electromagnética, no tiene carga, no tiene masa. Con respecto a estas reacciones nucleares, identifica la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver, fíjate aquí. En A se emite 2 partículas alfa. No, sería beta. Esto es beta y esto también es beta. Pero ¿cómo sé? Pues porque al irse un electrón me deja un protón. Aquí aumentó un protón, y el número de masa queda igual. Entonces esto es falso. P es una fisión nuclear y el valor de X es 3. A ver, B es fisión, sí, porque te salen números pequeños. Pero los isótopos son pequeños, se dividen. Y aquí hay que sumar 235 más 1, 236. Este número más este, te tienen que sumar 236. Pero aquí en el número atómico está bien, porque 56 más 36 te sale 92. Esto, entonces, el primero es falso, el segundo es verdadero. X vale 3, ¿no? 3. Y aquí sí ocurre, tienes 3 por 4, 2. Tienes 3 por 2, 6. Entonces, te dice si ocurre una emisión gamma, verdadero, porque aquí, esto de aquí, quedó tal cual. O sea, no hubo disminución, no hubo, en el número atómico es igual, en el número de masa es igual. Pero si te convierte en otro, el helio se convierte en otro elemento, pero solamente hay gamma, desintegración gamma. ¿Ok? Por lo que la respuesta correcta es la C. Ahora vamos a ver al ejercicio número 9, final. El torio se llamó así en honor a Thor, el dios nórdico del trueno, y fue identificado por el químico sueco Berzelius, que lo aisló en 1828. Cuando este elemento se desintegra, emite 6 partículas alfa y 4 beta. Determina el isótopo que origina. A ver. Entonces, este torio dice, emite 6 alfas y 4 betas. Entonces, ¿qué elemento se formó? Simplemente sumar 6 por 4, 24. Y un número que me dé 232. 6 por 2, 12, pero aquí hay que restarle 4 menos 1, menos 4. Y un número que te dé la sumatoria que coincida a 90. Haciendo la operación, entonces dice el número de masa 232. Aquí es 6 por 4, 24. ¿No? Y entonces el número aquí sería 8, porque el número de masa aquí es 0. Fíjate, aquí es 4, aquí es 0.
Entonces, 208. 208 para que todo te dé 232. Para el número atómico, 90 tiene que ser, ¿no? 6 por 2, 12, más 4 por 1, menos 4, más un Z. Este Z tiene que ser 82 para que la suma de todo esto te dé 90. Por lo que el elemento es, entonces, 208, 82, es el plomo. Y la respuesta es la E. Ahí tienen los problemas propuestos. La 1 es la C, la 2 la A, la 3 la D y la 4 es la E. Tenemos 4 minutos. No sé si quisieras hacerme alguna pregunta. Sí, profe. Profesora, Profe, ¿sigue ahí? ¿Cuál es tu pregunta? si podía explicar la diferencia entre fisión nuclear y fusión nuclear. Ok. La fisión equivale a decir una fractura, a una división. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que un isótopo grande se fracciona en chiquitos, menores. Los números de masa y el número atómico es mayor y te da isótopos con números de masa menores. Pero una fusión es sinónimo de unión. Unión. En el caso de este es menor. Los que tienen menor número de masa menor número de masa y menor número atómico se van a juntar y el resultado es que te va a dar mayor porque se unen. Aquí tienes 2 y 3, pero aquí tienes 4 y aquí tienes 2. O sea que el producto tiene mayor número de masa y mayor número atómico porque se unen. ¿Está claro entonces? Sí, profesora, muchas gracias. Ya. Muchas gracias a ti y yo creo que ya les agradezco la atención.
Y me da mucha pena este ruido ya escapa de mi persona, disculpen, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima semana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Espero que ustedes sigan practicando. Los números de oxidación son importantes para esta práctica.